Fundación Manitos de Amor. Qué gusto que nos acompañe, estimada Carmen. Buenos días y bienvenida a WQ Radio. Cuéntenos cómo y por qué llega usted a crear esta fundación, Manitos de Amor. ¿Cuál fue su motivación y a quiénes va dirigida la labor y la tarea encomiable que sé que realiza esta loable institución? Buenos días, Luisa. Muchas gracias por el espacio. Se le agradece mucho. Bueno, les cuento así brevemente la historia, cómo yo llego a tener una fundación, a dedicarme a esta ayuda tan bonita de ayudar a otras familias. Es porque yo padecí en persona lo que ahora muchas familias están padeciendo. Hace 24 años, nace una hija mía con una enfermedad rara. Entonces yo en ese tiempo, estamos hablando de hace 24 años, cuando no había nada de esto de las redes sociales, no había apenas, creo que se estaba incrementando un poquito los correos electrónicos. Entonces era un ir y venir de hospital en hospital, de ciudad en ciudad, buscando respuestas a lo que tenía mi hija. Pese a eso, pues tampoco los médicos estaban como muy preparados para un diagnóstico, ¿no? Y bueno, el tema conmigo era que por lo menos teníamos como el recurso para hacer toda esta actividad. Mi hija fue diagnosticada con una enfermedad rara en Italia, en un hospital de Roma, de la ciudad de Roma, que se llama Bambino Gesù. Mi hija fue trasladada hasta allá, me viajé con ella y ahí le diagnosticaron una enfermedad rara. Pero en ese tiempo ni siquiera en Italia había ningún tratamiento adecuado para esta patología. Regreso yo al Ecuador con la idea de que, o sea, allá ya los médicos también me informaron que la medicina para mi hija ya se estaba comercializando en los Estados Unidos y que algunos países ya estaban utilizando aquí en América, ¿no? Entonces, empezamos nuevamente esa búsqueda incansable de buscarle un tratamiento a mi hija hasta que conseguimos que los Estados Unidos le done el medicamento que sería un reemplazo enzimático, porque ella nace sin una enzima. Esta enzima es la encargada de degradar los desechos del cuerpo. Al no tener esta enzima, estos desechos se quedan en el cuerpo y causan daños a los órganos vitales. Entonces, mi hija es beneficiaria de esta donación desde Estados Unidos que llega directamente al Vaca Ortiz, donde mi hija es trasladada todas las semanas para ponerse su reemplazo enzimático, siendo la primera niña en recibir este tratamiento en Ecuador. Esto nos llevó a que el hospital empiece a redactarlo, a ponerlo en las noticias, a hacer revistas médicas, como que, o sea, el primer caso de Ecuador recibiendo este tipo de tratamiento. En ese momento aparecen en todas las ciudades, aparecen familias contando que también tienen niños con esta enfermedad y vamos atrayendo una cantidad impresionante. Yo en ese tiempo honestamente pensaba que mi hija era la única, pues no era así. Y de incluso teníamos pacientes en Guayaquil, había en Cuenca, había en Quito, había en Otavalo, había en Ibarra, en todas las provincias ya aparecían pacientes con estas mismas características. Mi hija recibe un tratamiento tardío, muy tardío ya. Entonces mi hija al, al, fallece casi a los 2 años de haber recibido este tratamiento. Mi hija fallece. ¿Por qué? Porque se queda su medicina en la aduana, imposible de sacarlo. Entonces se queda casi 2 meses en la aduana y mi hija todos estos 2 meses pierde la adherencia y estaba muy bien, yéndole muy bien con su tratamiento. Además de esto, mi hija ya tenía daños severos, había pasado por casi 3 intervenciones, había pasado 3 veces ya en terapia intensiva. Cuando llega su medicina, mi hija ya casi tenía 7 años.
Entonces ya tenía daños severos de la enfermedad, porque esta enfermedad es una enfermedad genética degenerativa. Entonces los niños nacen aparentemente normales hasta cierta edad, hasta los 3 años normales. Y de ahí empieza como un deterioro. Dejan de hablar, dejan de caminar, se quedan ciegos, se les daña sus oídos, ya no escuchan más, no crecen, se quedan muy pequeños. Entonces, esta medicina innovadora en ese tiempo, pues mi hija estaba muy bien. Mi hija ya usaba oxígeno para dormir. Cuando empezamos con este proceso, este tratamiento, mi hija deja el oxígeno, empieza a dormir mejor, a limpiarse sus vías respiratorias y fue un éxito realmente, pero ese tema de que se quedó la medicina en la aduana y no había poder humano que se saque esa medicina, el Vaca Ortiz hacía todo lo humanamente, pero la burocracia siempre existió. Entonces yo le echo la culpa a eso porque no era lógico que un medicamento que mi hija necesitaba cada semana se quede en la aduana y no lo permitan sacarlo, ¿no? Entonces, cuando ya sale la medicina, mi hija había fallecido. Esa medicina empezamos a donarle a otro paciente que está, ahora mismo la niña vive en Azogues. Ella acaba de tener y ya cumplir su bachillerato. Ella está, o sea, tiene sus rasgos típicos de la enfermedad, pero es una niña aparentemente normal. O sea, imagínense, llegó a cumplir su bachillerato y ya cumplió 18 años. O sea, es una felicidad verla que pudimos salvar a esa pequeña. Entonces, esa es más o menos la historia. De ahí yo me dedico a ayudar a este grupo, ¿no? Ya aparecieron en todas las ciudades, entonces eh, me piden todos que tome la rienda, pues, y entonces yo en ese momento, claro, triste y todo, perdiendo a mi hija, pero me puse a ayudar a estas familias. Eso es más o menos la historia cómo llego yo a tener una fundación, Manitos de Amor, y ayudar a todos estos pacientes. Enhorabuena, estimada Carmen. Bueno, cuéntenos de qué manera una historia muy humana, muy dura y dolorosa, pero como usted bien señala, estimada Carmen, gracias a Dios yo no he tenido una situación semejante. Tengo un solo hijo que con la bendición del Señor está sano, salvo, bien, robusto, ya es un hombre. Ujú. Tiene, como todos, pues a veces un catarro o cosas por el estilo, pero son cosas que uno pues las sobrelleva. Más allá de que episodios como estos pueden surgir a veces de manera repentina y no que sean congénitas o no que nazcan con la persona y que se evidencien, como en el caso de su hija, que Dios tenga en el cielo y junto a él. Las personas que nos están escuchando, ¿su fundación atiende exclusivamente a niños o también a adultos? Y quienes nos escuchan y tienen un problema de enfermedades raras, ¿cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes? Y lo más importante, ¿cómo se financian? A ver, la fundación estamos ubicados en Quito. Yo vivo en Quito, siempre viví en Quito. Claro, yo soy milagreña, pero muy pequeña me vine a vivir a Quito. Entonces, eh, la fundación está ubicada acá y nosotros nos pueden encontrar en Facebook, está como Fundación Manitos de Amor, en Instagram también estamos. También tenemos un celular donde pueden localizarnos, que lo podríamos poner luego. Entonces, así es como llegan los pacientes. Generalmente, además de esto, los pacientes llegan de otra forma. Por ejemplo, son los médicos que tenemos nosotros que nos hemos dedicado como a preparar a los médicos de los hospitales más importantes, de los pequeños hospitales también en provincia. Estos médicos reciben como un entrenamiento, reciben como unas charlas cada cierto tiempo para que se actualicen, ¿no? Entonces, estos médicos son los que dicen, yo les dejo información sobre lo que hacemos como fundación, qué hacemos, ayudarle en el diagnóstico, para que no pasen lo que yo pasé. Yo pasé años, años sufriendo de un hospital a otro hospital sin encontrar un médico que me diga, esto tiene su niña, ¿no?
Había muchos médicos en aquel tiempo que ya habían hecho posgrados en España y habían visto pacientes de esta enfermedad, pero no había cómo hacerles un diagnóstico. De hecho, hasta el día de hoy no se puede hacer un diagnóstico para esta enfermedad que se llama mucopolisacaridosis. De hecho, se la hace fuera del país, la hacemos en Colombia, con pequeños convenios que tenemos con otras fundaciones de Colombia. Tenemos también otras fundaciones en México que estamos como asociados, que estamos unidos, que estamos y haciendo lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. Todas, o sea, tras de una fundación siempre va a haber un drama humano, un drama personal. Estimada Carmen, ¿hay algún caso en particular después del de su hija, que es el que la marca a usted y es la que la motiva todo el padecimiento que vio en su niña y que finalmente pues le cuesta la vida pese a sus esfuerzos, fruto de la burocracia, fruto de la falta de preparación en aquellos momentos aquí en el país y de que no había una fundación como la suya que hoy usted lidera? ¿Hay algún otro caso que la haya marcado a usted de otra vida que pese a los esfuerzos que usted ha venido realizando conjuntamente con estas pequeñas alianzas con Colombia, con México, con los galenos que asisten aquí y les dan el acompañamiento a las personas, haya también perdido la vida, por un lado, y por otro lado, también quisiera que nos cuente cuál sí logró el resultado, es decir, que sí pudo recuperar y salvar la vida, cosa que no ocurrió con su niña? Bueno, yo conozco de muchos casos, de hecho, yo estoy unida a una asociación grande que nos abarca, que es la ANS del Ecuador, y tenemos muchas historias que comentar, porque tras de cada persona que representamos están muchísimas familias atrás de nosotros, esperando a la ayuda, ¿verdad? Entonces, casos así como que importantes, han habido muchísimos casos importantes donde inclusive he tenido esa tristeza de no poder ayudarlos porque hoy mismo las autoridades del Ministerio de Salud dicen, este niño ya está muy deteriorado, ya no se va a mejorar con este tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que, yo no le puedo decir a esa familia, sabe que su niño ya no es apto para un tratamiento, ¿verdad? Porque ¿qué están esperando esa familia? Que mejore su calidad de vida, que ese niño no se muera prácticamente, pero no ha pasado así. Hemos tenido una lucha constante con el tema interno de medicamentos. No ha sido nada fácil. Hemos tenido niños que se nos han muerto en el camino esperando un tratamiento. Las autoridades de turno no nos han tomado en cuenta, mucho menos a estos pacientes. Y muchos se han tomado la foto, han sacado en el periódico, han hecho un montón de actividades con la imagen de estos pacientes, pero al final del día no han hecho nada. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Es que nuestros niños ya son adultos y han fallecido. Hace casi 2 meses acaba de fallecer una niña que yo la conocí muy pequeñita. Ella a los 10 años se quedó ciega, ya no caminó nunca más, o sea, caminaba solo con sus padres que la ayudaban, no escucha y ahora acaba de fallecer a los 24 o 25 años que tuvo la niña. Entonces, imagínese esa impotencia que también he sentido muchas veces de no poder ayudar a todos. En este momento tenemos, por ejemplo, grupos grandes en el oriente ecuatoriano, donde existe esta enfermedad como usted no tiene idea. He pedido, he estado sentada en el escritorio de cada ministro de salud, suplicando que hagan un consejo genético a estas familias, que les ayuden, que no traigan más niños al mundo con esta enfermedad, porque es horrible, horrible. Y tengo familias jóvenes que tienen 2, 3 hijos con la misma enfermedad. Se imagina el drama que viven cuando estos niños pronto se quedan, muchos de ellos ya están ciegos, están postrados en una cama, ya no caminan. Entonces es un drama totalmente inhumano lo que yo he vivido. También he llorado, he sufrido igual con las mamás cuando ha fallecido un niño que en los hospitales
o yo he asistido, hace poco tuve que asistir igual a otro fallecimiento de otro niño en Atuntaqui, que yo lo conocí desde pequeño. Entonces han ido falleciendo, Luisa, porque no ha habido esa apertura. Al tratarse de una enfermedad rara, los medicamentos que ellos requieren es muy costoso. Un padre normal ecuatoriano no puede costearlo. Entonces hemos acudido al gobierno, hemos acudido al ministerio, pero tampoco ha habido como una ley donde diga, estos niños tienen que medicarse, tenemos que salvarles la vida o por lo menos darles una mejor calidad de vida mientras ellos están aquí en el mundo. No ha habido esa apertura. ¿Y qué ha pasado con estos niños que ahora mismo yo tengo medicándose? Tengo en Babahoyo, tengo en Ibarra, tengo en La Tacunga, tengo pacientes en Manabí, en el Oriente. Son con acciones de protección, son con medidas cautelares que los padres han tenido que llegar a ese recurso para que el Ministerio de Salud o el IES en otros casos les compre sus tratamientos. Estimada Carmen, la escucho y créame que definitivamente resulta conmovedor. Veo que es una labor y una tarea titánica, sin lugar a dudas, de lo que usted ha podido indagar, más allá de ser una condición de una enfermedad rara. La pregunta es, ¿se atiende exclusivamente la patología a la que usted hace referencia o también a otras enfermedades raras? Lo primero. Y lo segundo, eh, ¿hay algún resultado, alguna evidencia científica, tal vez no de investigaciones desarrolladas aquí en el país, tal vez fuera, que puedan determinar o establecer el por qué se da esta condición por la que falleció su hija y la que, según usted señala, es más frecuente de lo que muchos podemos pensar aquí en nuestro país? Se lo pregunto un poco para tomar conciencia, ¿no? Y como usted bien señala, no sé, procurar impulsar también desde esta tribuna informativa y noticiosa que busca crear conciencia en la gente de la importancia de una cruzada para que personas con determinadas circunstancias, en lo posible, pues eviten, como usted bien señala, traer criaturas al mundo que lamentablemente vayan a nacer con este problema. ¿Es un tema congénito? ¿Se produce por alguna razón en particular? ¿Qué es lo que usted ha podido averiguar o investigar sobre el tema? A ver, Luisa, le cuento. Tenemos pacientes en el oriente ecuatoriano, muchísimos pacientes con mucopolisacaridosis tipo 4. ¿Esto qué ocasiona el exceso de pacientes que tenemos allá? Es la endogamia que existe en estos pueblos, ¿no? En estas comunidades, que son personas que se casan entre familia. De hecho, yo pienso que unos dos o tres personas fueron las que poblaron este lugar del Oriente porque los apellidos se repiten, ¿no? En todos los niños que yo tengo en el Oriente, los apellidos se repiten. Si no es en la mamá, es en el papá, pero todos los apellidos se van repitiendo. Entonces, pensamos que, claro, científicamente está comprobado que esto es una causa, ¿no? El unirse entre familia también puede ser. Puede ser casos aislados que no, o sea, tenga el gen dañado, o sea, yo tengo el gen dañado y mi esposo tuvo el gen dañado, entonces puede ser que, pero son casos aislados, pero yo lo que recomiendo ahora que tengo todo el conocimiento es que uno lo ve normal a veces cuando se enamoran entre primos, se enamoran entre familiares, no tan directos, aunque sea ya lejanos. Entonces, esto podría llevar a corre peligro de tener familias o niños con esta enfermedad o con otras, que no precisamente tiene que ser la mucopolisacaridosis, puede ser cualquier otra enfermedad, entonces que sea de origen genético. Eso sería como una causa, ¿sí? Una causa, la causa normal aquí en el Ecuador, la causa más común que tenemos aquí en el Ecuador es justamente esa, ¿no? El, el, la endogamia en el oriente, en Manabí. En Manabí hay mucha endogamia, entonces también tenemos un grupo importante de mucopolisacaridosis tipo 3, por ejemplo.
Entonces, también se puede ver en comunidades indígenas, también en Otavalo, también tienen esa endogamia, ¿no? No salen de su comunidad por respetar a sus mayores, porque los mayores no permiten que estos muchachos, estas chicas, salgan a buscar un novio fuera. Entonces se casan ahí dentro de la comunidad. Mire Eso es usted, la causa más grande que tenemos aquí en el Ecuador. qué interesante. Quiero cerrar la entrevista, estimada Carmen, pidiéndole, de acuerdo a lo que ha sido su experiencia, su vivencia, a propósito de una crisis de salud, sobre todo en materia de salud pública, que no lo digo yo, lo testimonia la gente en las diferentes provincias del país y lo reconocen también las autoridades que han hecho causa común de esta problemática para tratar de dar solución lo más pronto posible al momento que se vive en el tema de la salud pública. ¿Cómo podría usted resumir en pocas palabras lo que está ocurriendo en el sector de la salud pública en el Ecuador y qué estima debe hacerse? ¿Usted cree que se están dando pasos adecuados? Porque usted ha tenido este peregrinar toda la vida. ¿Usted cree que hemos evolucionado o hemos involucionado en el tema de salud? ¿Cómo definiría la atención de la salud pública en el Ecuador y qué cambios considera usted que deben hacerse o estamos bien como estamos? Bueno, yo en este momento, de verdad que además de eso, Luisa, que quisiera como hacer una protesta porque nuestros pacientes de enfermedades raras, y no estoy hablando solo de la mucopolisacaridosis, solo de AME, que es otra de las enfermedades también raras, o de acondroplasia, o de otras más que en este momento se me pasan, que la Fundación Manitos de Amor acoge a estos pacientes, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos totalmente preocupados, porque yo estuve el día jueves con el ministro de Salud actual. Al fin nos pudimos reunir un grupo de fundaciones. Entonces, él habla de una compra grande de medicamentos, pero que llegará en 2 meses a 3 meses, en el mejor de los casos. Pero nuestros niños, hoy en la mañana, ya una de nuestras niñas que se medica en Lago Agrio ya no tiene medicina, ya no tiene medicina. Ella tiene que acudir todos los días lunes a ponerse su tratamiento. O sea, una vez por semana tiene que ponerse su tratamiento y ya no tiene, para hoy ya no tiene. Entonces, se imagina de aquí a que llegue el medicamento, pese a que le voy a dar un voto de fe al ministro, fue muy amable en decirlo, las compras que ya estaban organizadas en los hospitales esas van a continuar de igual forma, pero las medicinas que son mucho más comunes dentro de los hospitales para enfermedades más comunes, esas sí van a ser compradas masivamente. Entonces, es lo que logré entenderle. Entonces, esperemos, porque cuando yo me acerco al Vaca Ortiz y pregunto y le digo, cuéntenos, ¿cómo va el proceso de la compra de la medicina? Me dicen, aún no hay recursos, no tenemos los recursos, no ha sido asignado el recurso para la compra. Entonces estamos sumamente preocupados de que todo esto también se vea afectado a nuestros pacientes por la compra, ¿no? Los niños están quedándose ya sin sus tratamientos. De hecho, hay pacientes que tienen, hoy día ya se quedan, 2 o 3 niños ya se quedan sin su tratamiento. Para la próxima semana también ya se queda otro grupo más y no avanza el proceso, no avanza. O sea, cuando se trata de poquitos pacientes, por ejemplo, yo tengo 13 pacientes en el Oriente, tengo 7 pacientes del IES también. Entonces, cuando se trata de este poquito de pacientes, es como que no les llama la atención, ¿no? No, son tan poquitos, es lo que pienso porque ha pasado en otras ocasiones, no es la primera vez que nos vamos a quedar nuestros niños sin su medicina, ya ha pasado en otras ocasiones que el consejo no autoriza. Ahora mismo falta la firma del doctor Lama para que autorice la compra del medicamento,
no sabemos por dónde encontrarlo, vamos a buscarlo, no atiende. Los asesores que tiene en las oficinas, tenemos que hacer una cita, ya hemos dejado documentos hace casi un mes solicitando una reunión, no nos han contestado en lo absoluto. Entonces, sí estamos preocupados, Luisa, estamos muy preocupados, porque al tratarse de una enfermedad degenerativa, estos niños iban súper que bien en su tratamiento y van a empezar a decaer nuevamente. Ya nos ha pasado en otros años que los niños se han quedado hasta 8 meses sin su medicina. ¿Se imagina lo que es eso? Muy Entonces, grave. sí, sí es muy grave y estamos muy preocupados y es por eso que hemos pedido a todos los medios de comunicación que nos ayuden, no solo a Manitos de Amor, no solo a la fundación que yo manejo, sino a muchas otras enfermedades que están pasando el mismo drama, la incertidumbre de cuándo va a llegar el medicamento, cuándo van a recibir y ya van a continuar con su proceso los pacientes. Querida Carmen, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con esta servidora y con WQ Radio, nuestra emisora, de compartirnos y contarnos el trabajo y el esfuerzo denodado que hacen por salvar vidas de niños con estos problemas de enfermedades raras. Y qué bueno que este sea un espacio para poder compartir las vicisitudes que viven a diario, no solamente ustedes como la Fundación Manitos de Amor, sino muchos padres de familia en la búsqueda de medicinas y de los tratamientos apropiados para poder salvar la vida de sus seres queridos, de sus hijos. Estamos seguros de que este clamor suyo, al que nos sumamos, va a tener eco en los corazones sensibles de las actuales autoridades de salud en el país, conscientes de que definitivamente tienen ese compromiso firme de poder buscar lo más pronto posible las soluciones que puedan atender el tema de la salud pública, porque estamos conscientes todos de que está de por medio lo más valioso que tiene un ser humano, que es la vida. Gracias, un abrazo fuerte y estamos siempre a la orden a través de este espacio noticioso. Gracias, Luisa. También hago un pedido, ahí sí, permítame un segundo. También sí hago un pedido realmente formal al Ministerio de Salud, al señor presidente. O sea, en este punto tenemos que actuar todos y solicitar esa ayuda, no solo para mis niños, para todos, porque hay muchas fundaciones que estamos viviendo esta problemática, en la escasez de medicamentos. Los niños se nos van a quedar sin su medicina. Y ustedes saben que esto es un derecho, ¿no? Muchas veces piensan que nos hacen un favor cuando realmente nosotros como ecuatorianos tenemos derecho a la salud y sobre todo un niño. Sin lugar a dudas, sin lugar a Gracias, dudas, Luis. nos sumamos a ese clamor y pedido que estoy segura va a tener eco en las autoridades. Que tenga un buen día y adelante con esa misión que Dios ha puesto en su corazón. Le deseo lo mejor. Gracias, Luisa. Hasta luego. Carmen Mayorga, presidenta de la Fundación Manitos de Amor. Con esto vamos a finalizar la presente entrega informativa, agradeciéndoles la fineza que han tenido de acompañarnos a lo largo de este programa, el primero de esta nueva semana de labores, que de corazón deseo sea muy productiva y sea la mejor para todos. Les abrazo y los llevo aquí en el corazón. Sigan junto a la programación de WQ Radio. Que tengan un buen día.